¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este canal de reacciones, Reacción Tuve. Y bueno amigos, vamos a continuar con las recomendaciones. Y bueno, me recomendaron un video. El título está bastante llamativo. Es España es lo peor que le pasó a México. El canal es de Eric Tosar. Les dejo el link en la parte de abajo por si quieren ir a verlo o suscribirse al canal. Yo le voy a dejar un like. Y bueno amigos, pues ya sin más, voy a empezar a reaccionar a este video que se escucha demasiado llamativo, pero vamos a ver qué tal está. Y bueno, ya sin más, empezamos. Hola, soy Eric otra vez y vamos a hacer otro video para la sección de cosas que nadie me preguntó, pero igual voy a abrir el hocico. Y es que sucede que a 500 años de los eventos de la llamada conquista y todas las efemérides que hemos estado teniendo a través de septiembre de este año 2021, es abundante el tráfico de videos relacionados con los temas de España, la prehispanidad y los sucesos que conforman la historia de México. Por lo que se me atravesó un video cuyos contenidos me parecen de suma importancia. Se trata de una entrevista hecha por el canal de Historia de México Prehispánico llamado Tlacaelel. Y la entrevista es a un aficionado de la historia de nombre Guillermo Marín Ruiz, quien se ha dedicado a escribir y divulgar diversos aspectos del México que existía previo a la llegada de los españoles. Y la razón de por qué me parece importantísimo lo que sucede en dicho video es por cómo manifiestan tanto Marín como Xiu, que es el que está al frente del canal de Tlacaelel, su visión de México y su visión de nuestra historia. Entonces, lo que sucede en esta entrevista es que Guillermo Marín Ruiz explica en dicho video lo siguiente. Explica que la historia de México que nos han dado es una errónea y que está diseñada para adorar a poderes extranjeros, que no es nuestra culpa ser ignorantes en nuestra propia tierra respecto a quienes somos, que nos han borrado la memoria histórica para desorientarnos y poder para controlarnos a través de diversos medios como el sistema educativo, la televisión, iglesia, etc. También explica que es una estrategia efectuada contra nosotros durante 500 años, desde Hernán Cortés hasta Carlos Slim, para que nosotros mismos nos despreciemos y que no deberíamos llamarnos mexicanos, sino anahuacos, puesto que este territorio se ha llamado siempre Sem Anahuac durante miles y miles de años por lo menos, y menciona que quisimos ser españoles durante 300 años refiriéndose al periodo de Nueva España, mientras que España nos dominaba, nos asesinaba y saqueaba, y que la única... Antes de continuar amigos, no sé de qué se trata el video amigos, se ve que la persona que está hablando, el chico que está hablando es mexicano. Se ve que es un canal que posiblemente sepan mucho de historia. Yo la verdad no sé mucho de mi historia, soy sincero, no sé mucho de mi historia. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Si es que pues el video no está tan pesado, por así decirlo, pues lo dejaré. Pero se ve interesante, pero... bueno, vamos a ver. La solución, explica Marín, es reconectarnos con nuestra cultura ancestral, la cual era la toltequidad, la toltecayatl, que es la sabiduría ancestral mesoamericana, que es lo que nos corresponde a nosotros, mexicanos o anahuacos, pensar y actuar. Guillermo Marín también explica que esta sabiduría ancestral es el futuro, puesto que nuestros pueblos vivieron en armonía durante miles de años en prosperidad, sin destruir nada, y lograron los avances en humanidad más grandes que había visto el planeta. La entrevista completa se las dejo en la descripción para que ustedes puedan escuchar de primera mano lo que dice Guillermo Marín. Y el canal de Tlacaelel se dedica a la historia de México previo a la llegada de España, y Marín estaría dedicándose a algo que nadie prácticamente aborda, y eso es la toltecayatl o toltequidad, o sea, cultura y filosofía de los pueblos originarios americanos de Mesoamérica, que alteran los mexicas por ahí alrededor de 1427 y que desaparecen prácticamente por completo los españoles. Ahora, ambos contenidos a mí me parecen sumamente importantes porque son factores desconocidos e ignorados por los mexicanos acerca de lo que era México antes de ser el México actual. Y es que estos temas no son solamente interés, sino que son absolutamente necesarios para los mexicanos. Por eso, me parece una verdadera lástima que tanto Tlacaelel como Guillermo Marín no se dediquen nada más a la enseñanza de sus contenidos, sino que además adquieran una postura en contra de España. Porque, bueno, no nos hagamos pendejos, pero eso es prácticamente lo que es. Y que los españoles nos hayan invadido y robado y asesinado y
todo lo que hicieron. Basta con ir al Instagram de Tlacaelel para ver que casi a cada publicación hay o un meme o un dato que funciona como provocación para que su público enardezca de coraje en contra de España, y su público notablemente menos instruido que el mismo Xu y a veces con nulo criterio reaccionan. Y basta con ver el título del libro de Guillermo Marín, La primitiva y salvaje Europa, para darse cuenta que no están divulgando nada más. Ahora, pensar es siempre pensar en contra de alguien, citaba Gustavo Bueno, pero ¿contra quién estaría pensando México si pretende pensar contra España? En la entrevista, Guillermo Marín respalda su idea de que... Por lo que voy entendiendo, amigos, este chico que está hablando, pues creo que está a favor de España, por así decirlo, o de la verdad, de la verdadera historia, por así decirlo, y está haciendo una crítica, o va a hacer una crítica de dos historiadores de la historia de la leyenda negra de España, por lo que veo y entiendo. Y pues algo que yo agregaría es que pues la historia a veces se ve desde los ojos de quien la mire. O sea, pues algunos van a mirar cosas malas aunque vean la verdad, y otros van a ver cosas buenas aunque vean la mentira. No sé, también depende de los ojos de quien la mire, ¿no? Porque o de las experiencias que hayan tenido, ¿no? Pero no sé, para ser objetivos o poner todo en una balanza, pues está muy difícil, porque pues nos dejamos guiar por lo que nosotros aprendimos y creemos, pero se escucha interesante. Yo no sé nada de historia, le repito, voy a opinar desde mi ignorancia, pero bueno, vamos a seguir, amigos. ¿Qué deberían ser los mexicanos o anahuacos? Aludiendo que en nuestra genética hay un banco de información que puede recordar la cultura ancestral y pone como evidencia la manera en cómo nos hemos ayudado cuando ha habido terremotos o desastres naturales. Y él atribuye que esa es la grandeza de la toltequidad guardada en nosotros, como si la gente alrededor del mundo no hiciera lo mismo cuando sus vecindarios están destruidos por un desastre natural. Bajo esta lógica... Bueno, no todos, pero sí la mayoría de países pues se ayudan entre sí, obviamente, ¿no? Pero... tampoco me he puesto a investigar qué tanto se ayudan entre sí, entonces la verdad no sé. Es lógico que todos se ayuden, pero vamos a seguir, amigos. Chica, pues mi tercio español puede salir en cualquier momento, y aún así yo no sé ni siquiera cómo se monta un caballo. La entrevista se torna un tanto incómoda a medida que Guillermo Marín incluso acusa a Xu de ser una persona inconsciente. ¿Sabías tú eso? No. Pues como dijo el filósofo, ahí está el detalle. Es que no usamos el pensamiento crítico, fíjate. Y esto resulta así porque Marín no lo expresó frente a Xu, pero leyendo sus textos es visible que rechaza que se tome a los mexicas como la cultura representativa de identidad nacional, como lo hace actualmente el gobierno federal o incluso el mismo Xu. Los textos de Marín, la entrada a los textos de Marín se los voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan leerlo. Son todos gratuitos, excepto creo que un par de libros que cuestan 10 pesos, la verdad se agradece. Y esto que menciona Marín respecto a los mexicas y la identidad nacional me parece atinado, porque ¿dónde quedan todos los demás, no? Sin embargo, Marín va un poco más allá, rechazando también a los criollos nacidos en México durante la Nueva España. La independencia le parece un acto político de traidores, y el México de ahora es para él una nueva forma de colonización. Lo único válido para Marín es vivir la toltequidad. Y estos desplantes para mí no son otra cosa que otra manera de decir no me gusta ser mexicano, nada nuevo. Ahora, aquí, bueno, yo agregaría un poquito desde mi ignorancia, le repito, pues tendrían que ser, desde su punto de vista del historiador, el señor ya grande, el que está hablando con el otro chico, pues entonces todos los países tendrían que negar su nacionalidad, porque creo que la mayoría de países ha sido pues colonizado por otros países. No sé, y ahorita son lo que son, pues, por esa historia, ¿no? No sé, amigos, siento que es incongruente lo que dice el señor, el que estaba hablando con el chico, pero no sé, vamos a seguir.
Para la toltequidad que nos sugiere adoptar Marín, que es la filosofía por la cual vivían los pueblos prehispánicos, independientemente de que fueran mayas, teotihuacanos, nahuas, etc., es un concepto acuñado y reconstruido básicamente a través de académicos, filólogos, antropólogos y filósofos del siglo XX. Y uno de sus principales expositores es, por ejemplo, Miguel León Portilla. Y esta toltequidad está basada en miles de escritos recuperados por los españoles e indígenas, así como de un acervo de códices y en la tradición, por ejemplo, de los huehuetlatolis, ¿no? Por lo tanto, nada sustenta que lo que describe Portilla era en su totalidad la filosofía como tal que operaban nuestros antepasados americanos. Por lo tanto, Marín sugiere que nos despeguemos de las maneras mexicanas para abocarnos a una filosofía reconstruida históricamente en el siglo XX. Esta filosofía prácticamente se perdió hace poco más de 1000 años en su forma original. El mismo poeta Rubén Bonifaz Nuño, que es una de las piedras angulares del concepto de decolonización, acepta el hecho de que lo que tenemos actualmente de poesía náhuatl no es como tal la poesía que poseían los mexicas, puesto que él explica que no es posible que un pueblo guerrero, que en el Calmecac enaltecía a sus guerreros por todas las hazañas que hacían, tuvieran este tipo de poesía tan esteticista y tan lúgubre, melancólica. Imposible. Por se eso ve que el chico que está hablando sabe de lo que dice. Yo la verdad entiendo la mitad de lo que están diciendo o menos, amigos, pero bueno, trato de entender. Vamos a seguir. Poesía colonial, escrita principalmente por los frailes. Y me gustaría acotar, antes de plantear un par de preguntas, lo siguiente como ejemplo. Tanto los sitios arqueológicos como iglesias que tengan más de 100 años, muchas son patrimonios de la humanidad y de México. Sin embargo, las iglesias, aún siendo prácticamente museos y reliquias urbanas, siguen fungiendo como los espacios donde los mexicanos desarrollamos pues nuestra forma de vida, desde bautizos hasta funerales, mientras que los sitios arqueológicos, aun cuando fueron sitios sagrados en demasía, pues ya no nos es posible en ocasiones ni acercarnos, puesto que el INAH u otras instituciones están cuidando la integridad de dichas ruinas. Pero parece que hay quienes no entienden que los mexicanos no somos ya aquellos pueblos que erigieron esas ciudades que hoy protege y estudia la antropología. Y por mucho que esos pueblos estén presentes aún hoy en nuestra genética y presentes en nuestras mismas caras o pieles y en comunidades incluso y en ciudades todavía preservados, pues no tenemos forma de entender sus filosofías. Si regresamos en el tiempo, les seríamos tan ajenos a ellos y extraños como para nosotros nos sería prácticamente imposible sentir orgullo por ser elegido para un sacrificio a un dios o asimismo comer carne humana. Creo que está bien recordar nuestro pasado y de dónde venimos, pero anhelar como tal regresar a ese tiempo, a nuestras primeras raíces, es como no aceptar pues el futuro, ¿no? O sea, para mi entender, digamos, no por anhelar el pasado voy a vivirlo, o sea, yo soy lo que soy ahora, o sea, yo soy una mezcla y no por anhelar pues el pasado voy a ser ese pasado. Podemos recordar y a lo mejor recuperar, pero no negar lo que somos. O sea, bueno, es un punto de vista, amigos. No lo sé, se me hace muy incoherente. Es como vivir en el pasado. Sí, el pasado sirve para recordar, para aprender, para no cometer los mismos errores, pero para guardar rencores, como para no aceptar lo que eres, o sea, como que no le veo lógica, amigos. Etcétera. El mexicano contemporáneo es mucho más parecido a un español de la península actualmente, como es abundantemente mucho más parecido a cualquier otro hispanoamericano, y aparentemente esto no se tolera. Así que quisiera hacer la pregunta a Marín o a cualquier otro que incentive el odio a España de esta manera, que una vez que surtiera efecto esta propuesta, que tiene como base una muy manipulada historia de México, ¿qué esperan que pase cuando los que somos mexicanos no pudiéramos encontrar en las ruinas de los templos ni filosofía, ni espiritualidad y a veces ni siquiera acceso? Aficionados a la historia como Guillermo Marín o charlatanes como el caso de
Pablo Moctezuma Barragán, dicen que durante 300 años quisimos ser españoles, y ellos dedicándose a divulgar la historia de México y que tienen algo de audiencia, ellos que pueden ser una alternativa, no nos cuentan cómo o qué fueron esos 300 años de México español. Tampoco la historia oficial, la SEP, etcétera, prácticamente los dejan esos 300 años abandonados, con tal de representarnos reducidamente como esclavos colonizados frente a unos opresores, donde colateralmente esta representación pues nos hace quedar como unos imbéciles, y mucho más a los pueblos mesoamericanos que vivieron la llegada de los españoles. ¿Por qué Guillermo Marín dice que el sistema nos quiere confundir cuando él mismo altera la historia en sus libros y cuando le dice a los mexicanos que ni siquiera nos llamamos mexicanos? O sea, ¿dónde está lo sensato de decir que hay una conspiración contra nosotros desde Hernán Cortés hasta Carlos Slim? Porque dice expresamente que no somos culpables de no saber quiénes somos, cuando sí somos culpables, porque ni nos interesa nuestra propia historia, y a veces hasta hay un orgullo cínico en decir: yo jamás he leído un libro en mi vida. Y es que excusarse culpando un montón de cadáveres y decir que los españoles tienen la culpa de todo, pues es simplemente incentivar. Y bueno, lo que dice él es muy cierto. Para mi entender, el señor, el que está hablando con el chico, pues no es muy coherente, ¿eh? No siento que sea muy coherente, ¿eh? La irresponsabilidad de los mexicanos, algo de lo que estamos pues ya bastante hartos y enviciados. ¿Por qué Guillermo Marín dice que la historia está diseñada para adorar a potencias extranjeras cuando los mexicanos prácticamente solo saben dos cosas de su historia? Una, que nos conquistaron los españoles, nos mataron a todos y nos saquearon todo. Y dos, que 300 años después de eso, Miguel Hidalgo y Morelos ganaron la guerra contra los españoles y ahora somos súper libres. O sea, es que es la verdad, amigos, que nosotros no agarramos los libros. O sea, se nos hace difícil agarrar un libro, se nos hace más fácil ver un video, escuchar un audio, y a veces ni siquiera de historia, a veces de otro tipo de cosas. Es muy cierto. Y también, no sé si se acuerdan que les dije, bueno, los que siguen los videos, que les dije que aquí los mexicanos pues no saben ni por qué el nombre de latinoamericanos, que ustedes decían que era un nombre por Italia o Francia o algo así. Aquí ni siquiera saben eso. O sea, les preguntan qué es latino, como ya se los había dicho, o qué es un latinoamericano, de dónde viene el nombre. Pues ellos, la mayoría, lo va a decir porque pues somos países, a lo mejor hasta yo me equivoqué, somos países de Estados Unidos para abajo. Yo entiendo que somos latinoamericanos, y eso muchas personas les van a decir, y el nombre ni siquiera van a saber de dónde viene. O sea, creo que en esa parte realmente, como dice el chico, pues no sabemos los mexicanos nada de historia, ni nos interesa, desafortunadamente. Yo por eso todo lo que voy reaccionando y viendo se me hace nuevo, y no lo sabía. Yo todavía tenía un poco de la leyenda negra. Cuando empecé a reaccionar sobre España empezó a despejarse un poquito las dudas que tenía, pero de historia yo no sé nada. O sea, de sobre España y otras cosas yo no sé nada, y es muy cierto. No buscamos la verdad, no nos gusta aprender de historia, esa es la verdad. Aunque duela, amigos. ¿Por qué los que pueden ser una alternativa y escriben historia no nos cuentan lo que fuimos en esos 300 años de México español? ¿Por qué no vamos contando que en 1427, 20 años antes de que naciera Cristóbal Colón, Itzcoatl, junto con el guerrero poeta Netzahualcóyotl y Tlacaelel, al momento de formar la Triple Alianza, destruyeron a los tepanecas y vendieron a todos los habitantes de Azcapotzalco como esclavos, agarrando a las mujeres que quisieron y usando a los hombres como ofrenda de sacrificio? O sea, no dejaron a nadie, además de que saquearon la ciudad, quemaron las bibliotecas que tenían, o sea, bibliotecas de códices enteros donde venía la historia de los mexicas, porque les avergonzaba su propia historia que habían escrito de ellos, y ellos querían reescribirla. Sin embargo, Itzcoatl y Nezahualcóyotl, pues sí tienen estatuas. Nos pueden también contar lo generosos que llegaron a ser los mexicas con sus pueblos dominados, como cuando en 1450 hubo una sequía tan fuerte que los mexicas dejaron de cobrar tributos por 6 años a sus pueblos vasallos, y ellos mismos abrieron al público sus graneros para repartir comida a estos sobre sus dominios. Pero cuenten que esos generosos mexicas, durante la hambruna,
pues obligaban también en las guerras floridas a estos reinos a tener guerra contra ellos, donde siempre ganaban los mexicas, y así ellos podían obtener gente para los sacrificios, y por eso se convirtieron en un enfado para miles. Porque cuando hablan de la conquista se victimiza solo a un pueblo náhuatl, que es el mexica, cuando al hacer esto pues están invisibilizando la voluntad de los indígenas que querían destruir Tenochtitlán, que son entre otros Huexotzingas, Tlaxcaltecas, Cholultecas, Cempaltecas, Xochimilcos, incluso los mismos texcocanos. Ellos son los que hacen la toma de Tenochtitlán. O sea, Hernán Cortés solamente presume al rey a través de sus cartas de relación que él está al frente de toda la operación. Porque no dicen que el verdadero genio tras la destrucción de México Tenochtitlán no fue como tal Hernán Cortés, sino Ixtlilxóchitl, el jefe militar, porque pues Hernán Cortés y sus 800 hombres apenas si entendían lo que pasaba, y lo que sucedió es que más bien estaban todos de acuerdo en un objetivo. Ese dato me parece súper mega curioso, yo no lo sabía, amigos, a ver si lo investigo más adelante. Me parece un dato revelador, o sea, nunca había pensado que pues un militar mexicano, bueno, no se llamaba mexicano en ese tiempo, sino... Wow, amigos, es que se me hace increíble este dato, ¿eh? Pero los genios detrás de las operaciones y del capital militar son Ixtlilxóchitl y al menos 100,000 aliados de Cortés que querían destruir Tenochtitlán. Aliados de todos estos pueblos indígenas que acabo de mencionar, por supuesto. ¿Van a hablar de que los españoles trajeron el racismo? Pues cuenten entonces todo de cómo estaba conformada la jerarquía española. O sea, que si bien es brutalmente clasista, como la mexica también, para los españoles poco importa el color de piel en el momento de las jerarquías. Lo que les interesa es que no seas judío o musulmán. Ahí está el ejemplo de Juan Latino, el poeta y humanista, quien fue esclavo africano. Primeramente lo liberaron por talentoso, lo becaron en la Universidad de Granada y fue catedrático en gramática latina en 1538. Se casó con una española blanca y se retiró cuando quiso. Wow, y en ese tiempo, en ese tiempo Unidos, que en los 60s, pues no estaba bien mirado lo que ya sabemos de las razas. Wow. Aún ni siquiera permitía que los afroamericanos se sentaran junto a la gente blanca en los camiones. El otro caso es Juan Pareja, por ejemplo, un esclavo morisco que servía en el taller de Diego Velázquez. Diego Velázquez, el pintor sevillano de la realeza y uno de los artistas más importantes del mundo. Pues Juan Pareja fue liberado y becado por el mismo rey Felipe IV para estudiar artes en 1640 aproximadamente, y se hizo un famoso retratista patrocinado por el mismo Velázquez. Así que nos pueden contar que asimismo la nobleza indígena pasó a ser parte de la nobleza española también. Cuéntenos de la Orden de Santiago, a la cual solo pueden acceder nobles católicos que comprueben su pureza de sangre, y para España la pureza... Sí, cierto, esto lo que dicen, amigos, bueno, lo que dice el chico, yo la verdad desconozco, pero me gustaría saber si es cierto lo que dice el chico, que solamente podían entrar personas de pureza, no sé. Se escucha muy curioso, de sangre, significaba no tener parentesco familiar con musulmanes o con judíos, y la nobleza indígena pues calificaba para pertenecer a esta orden. También tenían que ser católicos, pero puesto que los mesoamericanos no conocían a Cristo, pueden acceder a la orden. Incluso el mismo Diego de Velázquez, el pintor que acabo de mencionar, tuvo muchísimos problemas para poder conseguir su cruz de Santiago por no poder comprobar su pureza de sangre. A los nobles indígenas aliados de España se les fue otorgado el hábito, la cruz de Santiago, sin ni siquiera pedirlo. Uno de ellos es Valerio de la Cruz, que originalmente se llamaba Chicalcachimetl, un guerrero noble indígena que se convierte en conquistador español para dominar a los chichimecas, teniendo a su mando 80 españoles fusiladores, o sea, con rifles, incluso llegando a castigar a algunos de los españoles de su cuadrilla, cortándoles las orejas por no obedecer sus órdenes. Porque en el estamento español se respeta el título independientemente de que... ¿Cuánta historia desconocemos, Montañés, indígena, descendiente de la realeza tolteca, hecho caballero de Santiago en 1551. Se menciona el martirio de Cuauhtémoc, pero no dicen que no lo agarran solo a Cuauhtémoc y que solo a Cuauhtémoc lo mata Hernán Cortés por conspirar contra él, pero que el resto de sus acompañantes se les encontró libre de culpas y se les hace gobernadores de sus localidades, como Juan de Guzmán Ixtolinque, gobernador de Coyoacán por 44 años. Y tampoco jamás escuchamos que No, pues yo no sabía esa parte de la historia, sabía que les habían quemado las patas a Moctezuma, pero no sabía que también a las personas que habían liberado las convirtieron en gobernadores. O sea, wow, o sea, es interesante esto que dice el chico.
Yo también, amigos, me he preguntado, fíjense que yo me he preguntado qué hubiera pasado. Obviamente es solamente divagando mis ideas. ¿Qué hubiera pasado si esta cultura, la mexicana, digo, la azteca o las culturas de antes, hubieran sido las culturas dominadoras del mundo? Yo me imagino que hubiera sido algo horripilante. O sea, para mí, que soy mexicano español, por así decirlo, o sí soy, pues yo siento que mirando atrás sería una barbarie. Si el Imperio Azteca, que obviamente nunca hubiera podido ser un país dominador del mundo porque la tecnología no daba, o el conocimiento, no sé, más la tecnología no daba. Pues yo me imagino que hubiera sido otra, tal vez, no lo sé, pues otra Alemania en ese tiempo de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Hubiera sido pues un país que devastara muchas ciudades y pueblos, porque la mentalidad del azteca o mexicano también era muy sangrienta. No sé, yo siento que hubiera sido ese el futuro si los aztecas o olmecas o no sé hubieran regido al mundo. ¿Se imaginan sin una ley moral o virtudes o valores o no sé, que frenaran un poquito esa sed del ser humano de poder, de riquezas y todo eso? Hubiera sido devastador, hubiera sido devastador. Descendencia de Moctezuma, quienes sean condes de Tultengo, desde 1766 se les sigue otorgando el título de grandeza de España, que es pues la máxima dignidad en la jerarquía de la nobleza española, solo por debajo del príncipe de Asturias, es decir, el heredero al trono de la corona de España. En las escuelas jamás nos cuentan que la conquista española de Filipinas de 1565 fue hecha por el ejército español, que incluía a 400 tlaxcaltecas veteranos de la guerra contra Tenochtitlán, entrenados como tercios españoles. Y por supuesto, al omitir esto se pierde la divertida anécdota de cuando los tlaxcaltecas del ejército español, bajo el mando de Juan Pablo de Carrión, pelearon contra piratas japoneses y samuráis en las batallas filipinas de Cagayán en 1582, abatiendo a decenas de japoneses. Ese dato ya lo sabía porque reaccionó un video de españoles peleando con samuráis, que yo no sabía, y me dijeron ustedes que también estaban mexicanos, bueno, lo que es ahora México, ustedes me entienden. Bueno, yo no sabía esa parte, me pareció increíble. Sí, van a hablar de los cientos de códices mayas que quemó Fray Diego de Landa. Pues también cuéntenos que los indígenas sí se quedaron con sus lenguas y que los españoles y anahuacos, hablando en las claves de Marín, oficializaron la gramática náhuatl editada e impresa para el mundo en 1547. O sea, 40 años antes de que la lengua inglesa tuviera un libro de gramática y 26 años antes de que la gramática alemana. O sea, es decir, el náhuatl es oficialmente un idioma con reglas gramaticales frente al mundo occidental antes de que el inglés y el alemán. ¡Wow! Sin contar que desde 1531 el otomí y el náhuatl ya estaban prácticamente estandarizados para su aprendizaje extranjeros. ¿Quiénes eran esos extranjeros? Pues prácticamente los frailes que aprendieron las lenguas indígenas para poder correlacionarse con ellos. Otro ejemplo es Maturino Gilberti, quien edita la gramática purépecha en 1558. ¿Y por qué no nos cuentan que la historia mesoamericana queda preservada en cientos de documentos en los anales de Cuautitlán, los anales de Tula, anales de Tecamachaco, anales de la Nación Mexicana, en las obras de Fray Bernardino de Sahagún, quien recopiló miles? Porque no les interesa que conozcamos la verdadera historia, porque nos quieren dormir, amigos. O sea, es lo que me estoy dando cuenta. Creo que es pura politiquería, amigos, para manipular a las masas, obviamente, sino porque lo esconden. O sea, nada más dan a conocer la peor parte, siento, y de documentos en náhuatl. Y otros académicos españoles que participaron fueron Fray Andrés de Olmos, Juan de Tobar, Fray Juan de Torquemada, Francisco Jiménez. ¿Dónde están los nombres de ellos? Y de hecho existen todavía miles de documentos en náhuatl escritos en alfabeto
con alfabeto latino, pero en náhuatl, como testamentos, pedimentos, denuncias, cartas notariadas, puesto que los indígenas tenían derecho a la ley. Está excelente que hablemos de las atrocidades de los conquistadores, como el hijo de puta de Nuño de Guzmán, amigo cercano de Carlos V, que esclavizó indígenas contra la ley incluso, y quemó poblados enteros, y de hecho quemó vivo en la hoguera al rey Tangazoan II por ninguna razón. Pero háblenos también de que la corona lo enjuició y lo castigó, regresándolo a España en grilletes, y lo encerraron de por vida encadenado, muriendo en las peores condiciones en el castillo de Torrejón de Velázquez. En el Instagram de Tlacaelel nos muestra esta cita de Jerónimo de Mendieta, pero no menciona que el mismo Mendieta es uno de los que los indios tienen piedad, pero los instruidos se vuelven menos los más. que lucha por mantener en pie y funcionando al Imperial Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, que es la primera universidad de estudios superiores en América y que fue inaugurada. Aquí creo que estaba hablando en contra del cristianismo, obviamente, en la parte de acá. Dice, los indios tienen mucha capacidad, pero o al menos dóciles. Creo que está hablando que para que las personas de indígenas se vuelvan más dóciles, pues supuestamente se tienen que cristianizar. Pero yo siento, a mi parecer, obviamente había varios tipos de mentalidades en el pasado, ¿no? Pero yo no siento que ese sea el objetivo realmente. Había muchos reyes que realmente creían en el catolicismo, en el cristianismo, no como instrumento. Habrá personas que sí, obviamente, pero siento que muchos de los reyes y personas no creían por este motivo no creían el cristianismo, obviamente. O sea, yo obviamente les vuelvo a repetir, yo siento que si no hubiera sido por el cristianismo, el catolicismo hubiera sido una barbarie. O sea, olvídense de dejar a la Virgen de Guadalupe aquí, olvídense de los derechos de los indígenas, olvídense del freno mental que tenían los españoles, porque pues no, a lo mejor no todos, pero mayor parte pues tenía un poco de la enseñanza católica en su mente, y habla de respetar al prójimo y ser humilde, caritativo, o sea, de muchas cosas que a lo mejor los españoles sabían o gran parte de los españoles sabía, o se les decía, se les predicaba, y eso dio por consecuencia que trataran bien a los indígenas. Pero yo no creo o sea, es desde el punto de vista de una persona que no cree, obviamente, o sea, que piensa que todo es política y todo eso, vea, tiene que haber un equilibrio, o sea, imagínense a un budista, o imagínense, no sé, a un protestante salir a evangelizar por evangelizar, porque no cree, pues qué chiste tiene, o sea, o los budistas, ¿a poco van a estar en su templo solos todo el tiempo porque no creen? O sea, es que hay que sopesar, o sea, sí hay gente obviamente que no cree, pero no todos no creen, o sea, hay personas que viven su cristianismo, pero este comentario se me hace desde una postura completamente, por así decirlo, atea, completamente atea, que ve que todos podrían ser como él. Pero bueno, vamos a seguir, amigos. Por mantener en pie y funcionando al Imperial Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, que es la primera universidad de estudios superiores en América y que fue inaugurada exclusivamente para los indígenas. ¿Por qué no cuenta eso? Este colegio tenía uno de los mejores programas de estudios de Europa, donde se veía historia, gramática latina, teología y artes libres, y esta escuela fue financiada y promovida por el rey de España, Carlos I, que era también emperador de Alemania, y esta escuela funcionó de 1536 hasta su declive en 1572 por falta de estudiantes que o se mudaron o principalmente murieron por enfermedades. No nos cuentan que de esta escuela fueron graduados con honores 2 indígenas, Juan Badiano y Martín de la Cruz. Esos son sus nombres cristianos, entre comillas. Imagínense, ahorita está hablando el chico de que se graduaban indígenas de universidades españolas. ¿Eso qué lo van a ver en Estados Unidos en ese tiempo? En ese tiempo los veían como monos, a los negros, a los indígenas, los veían como ignorantes o igual hasta como monos. O sea, de eso no hubiera existido. O sea,
Eso no hubiera existido. Creo que España se adelantó mucho a su época, bastante a su época, y gran parte de ese adelante, aunque muchas personas a lo mejor dirán que no, fue por el catolicismo, porque tenían esa mentalidad que todos somos iguales ante la mirada de Dios, y lo vean desde el punto de vista intelectual, meramente intelectual, infundió bastante el catolicismo. Si se lo ven desde el lado espiritual católico, obviamente influyó en el mundo, que no hubieran barrido con todos los indígenas, o los hubieran vendido, o ni siquiera hubieran hecho universidades en ese lugar, no sé, hubiera pasado, otra historia hubiera sido, amigos. Que son 2 indígenas que fueron aceptados aproximadamente a sus 50 años, fueron aceptados en el Colegio Imperial de Tlatelolco y publicaron un libro en 1552 de botánica indígena que fue revolucionario para la farmacéutica europea, haciendo que la medicina ancestral, pudiera influenciar e interviniera en la medicina occidental. Y es que lo que más nos cuentan usualmente de nuestra historia son vejaciones hacia la población, como estas ordenanzas de maestros de 1601 que prohibieron ser docentes a los indígenas y negros, pero no nos cuentan que el rey Carlos el Hechizado anuló la ordenanza más tarde e implantó de nuevo la educación hasta para niñas indígenas, emitiendo una cédula real donde el rey se expresó de todo aquel que vivía en la América española de la siguiente manera: son mis deseos el amparo y protección de los indios naturales de América, y que sean atendidos, favorecidos y honrados como todos los demás vasallos de mi corona, y podrán, si son aptos, acceder a puestos gubernativos, eclesiásticos y de guerra. En la cédula del 6 de mayo de 1691 mandé que en Perú y Nueva España se instalasen escuelas y seminarios y quedan todos los hijos de caciques becados por la corona, y que sus méritos por servicios a mí se les remuneren como a los demás vasallos míos en Europa, con quienes han de ser iguales en todo. Toda la bibliografía la estoy poniendo en pantalla y pueden leer la cédula entera, que también se las voy a dejar ahí en pantalla. Se les olvida contarnos que además de que Cuba pertenecía a Nueva España y era administrada desde la Ciudad de México, se nos encargó la construcción del Real Astillero de La Habana, donde durante el siglo XVIII se construyeron 64 barcos de guerra para la Armada Española, y fue el astillero más importante de España, puesto que fue el que más entregó navíos a la Armada Española. Se construyeron 124 en total entre 1724 a 1802, incluyendo 49 navíos de línea y 5 navíos de primera clase, es decir, de más de 100 cañones, y 3 puentes, o sea, 3 pisos. Entre ellos, el famoso Santísima Trinidad, destruido en Trafalgar, 5 contra 1, y su hermano, otro navío de línea de primera clase llamado Mexicano, de 112 cañones, que jamás fue hundido. Todos financiados por México. Esa parte de la historia yo no la sabía, amigos. Es interesante saberla, viendo los sueldos de los obreros. Y son los esfuerzos conjuntos del dinero de México, los diseños de la península, como los de Romero Landa, y la mano de obra especializada indígena, criolla, española, incluso irlandesa, por los que botamos al mar las mejores máquinas de guerra marítima de América de esos años, y varias de las mejores que vio Europa para la poderosa armada del Imperio Español. Y no aparece en nuestra historia que durante casi 3 siglos la Real Hacienda Mexicana presentaba excedentes fiscales, es decir, que México tenía exceso de dinero. Y no solo eso, sino que para el siglo XVIII solo el 18% del presupuesto de Madrid venía de México. Sin embargo, las remesas que exportaba México llegaban a un total de 40%. Entonces, ¿a dónde se iba todo lo demás? Resulta que México mantenía el aparato imperial hispano en el Caribe, diseñando y pagando logística militar, infraestructura, sueldos a funcionarios y militares, obreros, construcciones de armadas de los barcos que maquilamos para la armada, y aún así no presentó déficit. Y cabe recordar que lo que era nuestra moneda, el real de 8 del Imperio Español, era una de las monedas más fuertes del mundo, y nosotros la hacíamos aquí extrayendo la plata que dibujábamos y emitíamos a través de la Casa Real de Moneda, y esta moneda era tan potente que Estados Unidos la usaba como moneda de curso legal, justo como nosotros ahora utilizamos el dólar, y China también se surtía de plata vendiéndonos, mercancía. Y si les place tanto hablar de que España se llevó todo el oro y que por eso somos pobres, la organización Fundar reveló que durante 300 años de
colonia, en México se extrajeron 182 toneladas de oro, del cual una quinta parte solamente se iba hacia la corona o hacia España. Las otras 4 partes se quedan aquí, el famoso quinto del rey. 182 toneladas de oro es muchísimo en 300 años, pero en los últimos 10 años México ha extraído casi el doble. En los últimos 10 años se han extraído 380 toneladas. Creo que para lo que se extrajo antes, pues era bastante para ese tiempo. Obviamente ahorita se extrae más por la tecnología y las capacidades que tiene el ser humano para extraer oro. Pero siento que en el tiempo de antes sí era bastante, o sea, para la época era bastante. Pero bueno, está interesante este dato. Toneladas de oro aquí en México. Y solo en el 2017 se extrajeron 100 toneladas de oro. Pero el mineral que más se extrajo aquí en México durante esos 300 años fue la plata, no el oro, como lo estoy mostrando aquí en la tabla. Y aún así, México hasta la fecha sigue siendo el primer productor de plata del mundo, habiendo producido 5.400 toneladas métricas en el 2020. Pero esa plata, por lo que tengo entendido yo, quién sabe si sea así, esa plata no la vemos porque creo que se la llevan para otros países, creo. Y esa plata y ese oro, ese sí no se queda aquí ahora. Ese se lo llevan los canadienses o mineras sudafricanas. De hecho, nuestra industria platera está valuada en 18,000 millones de dólares. O sea, México era asquerosamente rico. Y si desean también decir que España no sacaba más plata porque no le era posible en esos tiempos, les recordamos que México tenía el mejor centro de investigaciones y educación en ciencia metalúrgica y minera de América del siglo XVIII, que era el Real Seminario de Minería, que tenía un avanzado programa de estudios que ya incluía incluso el cálculo infinitesimal, que es utilizado para maquinaria. El mismo Alexander von Humboldt, quien entre mil cosas se dedicó a datar lo que había en la Nueva España, menciona textualmente en el ensayo político sobre Nueva España, segundo libro, capítulo 7, página 232, que ninguna ciudad de América, incluyendo las de Estados Unidos, presentaban establecimientos científicos tan sólidos como los de México. Incluso las minas mexicanas eran tan avanzadas que él mismo describió que eran cercanas en infraestructura y tecnología minera a las de Alemania, que son las principales, eran las minas de Freiburg, Schaustal y Chemnitz. Incluso von Humboldt hace referencia al nivel de vida de los campesinos, que era superior al de los campesinos en Europa del Norte. Hay un dato también de von Humboldt que especifica que los mineros mexicanos ganaban de 6 a 7 veces más que los mineros alemanes. Sin embargo, yo tengo 2 versiones de este ensayo político de la Nueva España de Alexander von Humboldt. Las estoy mostrando en pantalla, pero no pude encontrar la referencia. Si alguien sabe, por favor, pónganla en los comentarios. Bueno, sí se podía sacar de todo en esos tiempos. Y ni siquiera estoy hablando de Perú, que hasta la fecha ni siquiera sabemos quién eran más ricos, si Nueva España o Perú, que la historia de Perú también es impresionante, tendrían que revisarla, pero aquí solamente estoy haciendo México. Y entonces, ¿qué hacíamos con tanto dinero aquí? Pues no estaría mal que nos contaran que, entre otras cosas, durante esos 300 años fuimos también un bastión cultural, artístico, potente. Y a ver cuando nos cuentan de Marcos Ipac de Aquino, un talentoso pintor indígena, testigo de la conquista, que ya era maestro pintor tlacuilo, salido de la escuela del Calmecac, Mexica. Sin embargo, fue aceptado para estudiar pintura europea y aprendió esta pintura europea en el Colegio para Indígenas de San José de los Naturales, que estaba junto al antiguo convento de San Francisco en Ciudad de México, y él es el autor de una de las obras más importantes del mundo, que es de las imágenes más reproducidas en el planeta, y es la Virgen de Guadalupe, que tienen colgada ahí en la basílica. Creo que yo investigué este nombre, amigos, esa vez que me dijeron que de la Virgen de Guadalupe, de los videos que tengo ya subidos de las reacciones. Yo investigué este nombre del que él habla. Yo no encontré datos así que sean fidedignos. Lo encontré en Wikipedia, o sea, no es un portal, pero decía de que no era pues ese nombre no era, se creía, o sea, no hay pruebas de que supuestamente, les digo, no he indagado nada, solamente pues en Wikipedia, que supuestamente la persona que pintó la Virgen de Guadalupe realmente no se sabía si realmente fuera él o no, pero bueno, ya saben yo lo que opino, amigos, de la Virgen de Guadalupe, pero
pero no encontré que fuera él, o sea, que digan que fuera él. A lo mejor sí hay, no sé, pero no no encontré ningún documento que dijera el pintor tal pintó en mil tal, o sea, como tal, sino se cree o se supone o se presupone que él la pintó, algo así decía. Pero bueno, a lo mejor sí hay archivos, yo no lo sé. Pero bueno, yo tengo otro pensamiento acerca de la Virgen de Guadalupe, obviamente. La historia de Diego de Valdés, nacido en Tlaxcala, el primer mestizo en publicar un libro en Europa en 1579. Falta mencionar a Manuel de Sumaya, músico, dramaturgo y clérigo, nacido en la Ciudad de México, que compone la primera ópera en México y para todo esto, pues, América del Norte en 1711. Falta en la historia que nos cuenten de los pintores notables como Cristóbal de Villalpando, nacido en la Ciudad de México. No sabemos de Baltasar de Chávez Rioja, nacido en la Ciudad de México, ni de José de Ibarra, nacido en Guadalajara, Andrés López, nacido en Ciudad de México, José de Alcíbar, también de la Ciudad de México, José de Páez, Juan Correa, los dos nacidos en la Ciudad de México, el prominente Cabrera, nacido en Oaxaca. Todos ubican a Sor Juana Inés de la Cruz, nadie la lee, pero no nos dicen que es a través de ella que pertenecimos al siglo de oro de las letras españolas, que fue uno de los movimientos culturales más importantes del mundo. No nos mencionan a otro mexicano del siglo de oro español, el dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, nacido en Tasco, Guerrero, que fue incluso amigo del mismo Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del Quijote. Tampoco hablan de Carlos de Sigüenza y Góngora, nacido en la Ciudad de México, poeta, filósofo, catedrático, también escritor del siglo de oro. Donde está en la historia Joaquín Velázquez de León, uno de los mejores astrónomos de América, nacido en Guerrero, que corrigió incluso los mapas de California. Donde está uno de sus amigos, Antonio de León y Gama, otro astrónomo, antropólogo e historiador que publicó ensayos sobre la formación de auroras boreales y los primeros tratados de la piedra del sol. Citando nuevamente a Humboldt, él mismo menciona en sus ensayos de la Nueva España las 4 ciudades más impresionantes que habían sido fundadas por europeos, y esas incluye a la Ciudad de México. Y de hecho menciona que en el Imperio Español no había ninguna ciudad que se le comparara en monumentalidad. Entonces, ¿por qué no se nos cuenta de la tradición arquitectónica que ha habido en México, que hubo en la Nueva España? O sea, ¿dónde está Pedro de Arrieta, José Eduardo de Herrera, José Miguel de Rivera Saravia, Miguel Custodio Durán, Iniesta Bejarano y Durán, que estos últimos dos son familia, y uno de los arquitectos más representativos? Es que si hubiera sido otra historia, si fuera sido tan mala como nos cuentan, creo que en primera ni siquiera hubiéramos existido nosotros. En segunda, pues a lo mejor hubiera puros blancos aquí en México, esa es la realidad. Y en tercera no hubiera tantos datos históricos de universidades ni personas prestigiosas indígenas. O sea, creo que sí fue una pues colonización, creo que se le llama así, pero fue buena, o sea, fue buena comparada con otros países. Creo que aportó mucho a nosotros. Obviamente hubo abusos, hubo cosas que feas, pero no veo una historia como tal mala así. Obviamente estoy viéndolo desde un punto de vista pues de esa época. En esa época pues todo era más duro, pero yo no veo una historia mala como tal, amigos. De la Ciudad de México, Francisco Antonio de Guerrero y Torres, y solamente estoy mencionando a los más prominentes no hispanos, porque incluso hubo arquitectos que se instalaron aquí en la Nueva España que dejaron mucha obra también. Y si bien estos arquitectos criollos y españoles proyectaban las obras que inundan las ciudades, todas las ciudades de México, son los indígenas quienes le dieron forma. Y basta con detenerse a ver la exquisitez y maestría con que dichos patrimonios de la humanidad están elaborados para darse cuenta que tal sensibilidad estética es impensable de que vengan de un esclavo harapiento y encadenado y mal pagado, como en la historia oficial se empeñan en describir a nuestros indígenas. Esos indígenas ilustrados de la manera más fina en las artes plásticas, tienen nombre y tienen historia y está guardada por ahí en algún archivero y no la conocemos porque lejos de investigar y escribir acerca de estos artistas para prestigiar a estos artistas indígenas, pues, personas como Guillermo Marín se dedican más bien al desprestigio de España, y con el desprestigio de España el de México. También donde está la historia del Congreso de Cádiz, donde se firmó una constitución que pretendía convertir a toda la España, europea y americana, en un país federal con una monarquía moderada, y donde México tenía una de las mayores representaciones con 12 diputados para Nueva España. Entre esos diputados estaba Miguel Ramos Arizpe, nacido en Coahuila, egresado en leyes de la Real Universidad de Guadalajara,
de aquí, Guadalajara de aquí, una de las mejores universidades de América en ese tiempo, y uno de los diputados más importantes de Cádiz, y que se firmó ahí en Cádiz una revolucionaria y avanzada constitución en marzo de 1812, la cual lamentablemente el rey más estúpido que ha visto España la anuló, y de no ser por eso tal vez seguiríamos siendo un país jodidamente poderoso, un país federado muy poderoso, desde Cataluña hasta Argentina. Y hablando de mexicanos notables, ¿dónde está la Enciclopedia de Mexicanos Notables, publicada en 1755 por Juan José de Higuera y Eguren, que suman 2000 nombres de mexicanos indígenas, mestizos y blancos, distinguidos en letras, ciencias y artes? Este dato me parece muy importante y sorprendente. La pila se me está acabando, amigos, no sé si llegue al final del video, pero si no, ahorita la conecto, la cámara. Este dato es sorprendente, muy, muy sorprendente, amigos, demasiado sorprendente. Es llamada Biblioteca Mexicana. ¿Y dónde está la Biblioteca Hispanoamericana de José Mariano Beristain? Que se publica, de hecho, 60 años después y contiene más nombres de mexicanos distinguidos, así como del resto de la España americana. O sea, ¿dónde están todos esos nombres? ¿Dónde está la puta historia de México? Y es que me parece indignante que los mexicanos solo tengan en la cabeza la idea de que México solo eran oro y esclavos, ¿no? Citando ahí a Iván Vélez. Y a todo desafortunadamente esto pregunto, sí. ¿por qué empeñarse en señalar a México como si hubiese sido una puta esclavizada que España violaba cada vez que se le daba la gana, cuando en realidad México fue el brazo derecho de plata del Imperio Español, con el que se mantuvo en equilibrio la balanza de poder europeo dentro de un orden global durante 300 años? Y cuando digo Imperio Español, se habla de México, se habla de Perú, se habla de todos los rincones de América donde se hable actualmente español. Que se entienda la diferencia: España es la península en Europa, pero el Imperio Español... Es que pensándolo ya bien, pues sí es cierto, tenemos su lenguaje, tenemos su sangre, tenemos su cultura, tenemos muchas cosas de los españoles, Ahorita, o sea, ya lo sabía, pero como que te cae el 20, o sea, vas meditándolo más y sí es cierto, pero bueno, vamos a seguir, amigos. Solíamos ser todos. Y si bien lo que estoy haciendo aquí es mostrar una cara blanca, una cara luminosa de la historia de México, entonces quiere decir que sí nos han estado en efecto mostrando una cara negra de la historia de México. Y si acaso estoy pidiendo algo en este video, es que se nos cuente todo. Y aún si los mexicanos llegáramos a entender y aprender la historia de nuestros pueblos mesoamericanos, y es cosa que no hacemos, nos queda una pieza más por aprender para entendernos, y esa es la historia de España. La historia de España hasta el momento de la independencia de México, por lo menos. A saber, si no conozco mi historia aquí en México, de lo que pasó, pues creo que muchos mexicanos desconocen la historia de España. Saben algunas pinceladas acerca de España, pero creo que desconocen la mayor parte, el 99% de la historia de España. Bueno, eso es lo que yo creo. Todo el trazo histórico hacia atrás, pasando por la unión de Castilla y Aragón, la España musulmana, los reyes visigodos, la España romana, los pueblos celtas, íberos, incluso las migraciones indoeuropeas. Por ende, esto también es historia de México. Así que, mexicanos, esa historia, pues tómenla, porque también es suya. Y si pareciera difícil de entender lo que acabo de decir, basta con mencionar que a través del estudio de esa España, el mexicano podría darse cuenta del proceso de cómo se genera la lengua que... Y bueno, amigos, se me va a apagar la cámara, voy a tener que conectarla, ahorita continuamos. Y bueno, amigos, ya conecté la cámara, vamos a continuar. Que hablamos prácticamente la mayoría en el país, que es el español, y que el español es una lengua que pertenece a la macrofamilia lingüística indoeuropea, y esa lengua está permeada a través de Grecia y por supuesto Roma, y nos fue heredada así por España, y con todas sus consecuencias. Consecuencias, es decir, como entender casi de manera natural la filosofía griega y la filosofía latina. Un ejemplo de esto podría ser que todos los hablantes de español entendemos la distinción ontológica entre ser y estar, cosa que no pueden hacer. Fíjense que esto creo que nunca lo había pensado, lo que dice este chico, que por la herencia del español podemos entender muchas cosas. Wow, es muy cierto, y nunca me había puesto a pensar sobre ello,
Wow, amigos. Por ejemplo, los hablantes de lenguas germanas como el inglés o el alemán, o no de manera tan natural como lo hacemos nosotros. O sea, además de haber sido parte de civilizaciones americanas autónomas milenarias con idiomas originales vivos, incluso todavía, también tenemos una conexión en línea directa con los pilares de la civilización occidental. Y eso no es ningún secreto, ustedes pueden rastrear esa información pues, por donde sea. Y todo esto sin excluir a los indígenas, porque con la misma extensión incluso, y esto es nada más un ejemplo, si llegase a ver actualmente que las hay, comunidades indígenas mexicanas que no hablan español, sus vidas también giran alrededor de tradiciones tan suyas como el catolicismo, fiestas patronales, etc. Y con estos ejemplos ya podríamos darnos una mejor idea de quiénes somos hasta ahora. Y perdón por el meme que voy a hacer, pero México tiene una cita con España. Y en estas instancias no habría manera de que un mexicano o cualquier hispanoamericano, entendiéndose de esta manera, tuviera vergüenza alguna de decir: yo fui parte de uno de los imperios más grandes que ha habido en el mundo. Y claro, para el caso de México, creo que eso también es la clave, porque muchos de los mexicanos no nos vemos parte de ese imperio poderoso, y creo que es hoy como deberíamos vernos como parte de ese imperio, no como un país gobernado por ese imperio, sino parte de ese imperio, porque creo que todos los mexicanos hasta hoy en día, creo que muchos de ellos se ven como conquistados, no como parte del imperio español, no como españoles o como hermanos, por así decirlo, sino se ven como desde lejos, ¿no? O sea, no se ven parte del imperio. Y ese punto también es muy importante, porque por lo que veo en la historia, todo lo que ha narrado el chico, se ve que sabe mucho, pues fuimos parte de esa historia, o sea, contribuimos a la historia de España, fuimos parte de España, somos parte de España, o sea, no fuimos algo, al principio pues obviamente fuimos conquistados, pero después nos integramos a España, fuimos parte de esa historia. Eso tampoco me había puesto a pensar, sí, es muy cierto, amigos. o sea, no obstante, con eso, nada menos que cuna de civilizaciones madre. Quisiera que me dijeran cuántos países tienen el privilegio de decir eso. Por eso la retórica de Guillermo Marín me parece, además de pobre e insulsa, me parece peligrosa para un mexicano, puesto que nos aleja de los hechos hacia una fantasía construida a base de omisiones en la historia y pretende hacer creer a los mexicanos que necesitamos ser, vivir y pensar prácticamente como teotihuacanos para poder ser algo cuando ya en la historia lo hemos llegado a ser de todo. Y sin duda alguna, pues... Es como, le repito, es como no aceptar ya lo que eres. O sea, tú y yo no puedes retroceder al pasado. O sea como sea, ya no puedes retroceder al pasado. Está bien, o sea, está bien que recuerdes la historia, que recuerdes pues los logros que hubo en el pasado, aprender de la historia, pero tratar de regresar pues de lo que eras, pues creo que ya es imposible. O sea, y no fue una historia mala, o sea, como les tocó a otros países. O sea, obviamente, como les digo, hubo abusos, pero fueron más los logros que las cosas malas. O sea, creo que no se dan cuenta también de que, pues, de que somos mejores, por así decirlo, de lo que éramos antes. Que aunque vamos a decirlo así, aunque antes hubiéramos sido mejores, pongámoslo así, pues no vamos a poder regresar el pasado. La genética, la mezcla, es imposible regresar. Inclusive se me hace algo como lo que trató de hacer Hitler, de decir la raza pura. O sea, se me hace también hasta peligroso, fíjense, pensar en regresar en el tiempo de antes. Creo que tenemos que aceptar lo que somos parte de una historia que ya pasó, aceptar el presente, que fuimos parte de un país poderoso,
que ellos, muchos de los españoles, nos ven como sus hermanos, porque yo lo he visto en los comentarios, no nos ven parte como fueran, creo que a todos los latinoamericanos, como nos decimos nosotros, nos ven como españoles, como parte de España, o sea, no nos ven como si fueran ellos, fuimos los que los conquistamos. Habrá uno que otro que diga nosotros somos superiores, los conquistados, habrá alguno, pero la mayoría de los comentarios que yo he recibido es de que nos ven como hermanos, parte de los españoles, nos ven como españoles, pero creo que debería, pues, estas personas que piensan así de que quieren regresar al pasado, pensar diferente, por lo menos digo eso, pensar diferente. Vamos por más, porque la magnificencia jamás ha sido ajena a México. El mejor predictor del futuro de cualquier país es su pasado. Aceptar esta invitación a odiar a España de esta manera pretende orillar a los mexicanos a identificarse exclusivamente con los indígenas que fueron pobres y violentados, ofreciéndonos a cambio una gloria en civilizaciones pues que ya desaparecieron, cuando una buena parte de México no es ya indígena. Y con esto a mí me parece que insulta y trata de suplantar a los indígenas que aún están presentes aquí, culpando a los españoles de toda desgracia, cuando el mexicano también en la historia es ese criollo español, blanco, abusivo y codicioso, y tratar de convencernos de que no somos eso es no hacerse cargo. Es una invitación directa a ser irresponsables, así como también sería estúpido rechazar haber sido en la historia pues las lenguas filosas, plumas finas del siglo de oro español, pintores virtuosos, exquisitos arquitectos, maestros de la economía occidental y hasta maquiladores de material bélico. Tomen en cuenta que tratar de generar orgullo a costa de detestar a España y sugerirnos que pretendamos vivir bajo filosofías sintéticas, incomprensibles, reconstruidas, prácticamente remedando a las originales de nuestros pueblos originales, ancestrales, es un escupitajo en la cara de los mexicanos contemporáneos, porque es orillarnos a detestar la manera en que hablamos, estamos, pensamos, pues leemos, rezamos, vivimos y pues, prácticamente somos. ¿Qué es en español? O sea, cuando el mexicano se entere de que, contrario a lo que cree, por lo que le cuentan, lo que hoy es México no fue un patio de explotación podrido y lleno de miseria, sino que fue por extensión la misma España, y que la España europea actual votó a la supremacía mundial en los siglos XVI, XVII y XVIII principalmente, junto con nosotros, y que a través de eso fuimos, como lo dijo Bernardo de Balbuena en referencia a la Ciudad de México, el quicio del mundo por casi 300 años. En ese momento, México se va a dar cuenta de lo absurdo que es señalar colores de piel cuando se trata de ser de los mejores del mundo. México a España no le debe nada. Y España no le debe ni las gracias a México, porque siendo el mismo aparato hicimos lo que hicimos en la historia. Sí. Y entonces yo me quedo también con eso, amigos. Entendiéndonos de manera mucho más profunda, entonces sí, México con absoluto placer va a poder emborracharse bebiendo de su propia historia directamente, de esa botella de grandeza que representaron nuestras civilizaciones hoy extintas, así como encontrarse con que tiene 600 millones de hermanos de habla española desde Europa hasta Tierra de Fuego en Argentina. Tomando nuestra propia historia de manera respetuosa y de manera prudente es como se puede disfrutar del viaje de ser mexicano. Y a lo mejor funciona mencionar que ser hispano o español de cultura no es una cosa de aceptación, como si fuera el duelo por la muerte de alguien, sino que, o sea, ni siquiera es el problema correcto a plantearse, sino que es que más bien, lejos de eso, no se han enterado en absoluto de quiénes hemos sido y qué hemos hecho, y por eso terminan despreciando la vida y obra de nuestros antepasados, ya sea los americanos o los españoles. Ahora, ¿quieres usar plumas como las que utiliza Shu, como las que vende Shu en su página? Adelante, utilízalas, están increíbles. De hecho, les voy a dejar la tienda, el link de la tienda para que puedan ver el arte plumario que hacen. Está increíble, o sea, úsenlas. Eso también somos nosotros. ¿Quieren usar huipil? Pues adelante, o sea, es tuyo. ¿Sabes hablar náhuatl o purépecha o alguna lengua maya? Pues háblala. Si puedes, enséñala, o sea, que no se muera, porque también somos eso. ¿Te vas a vestir de charro? Pues, adelante. ¿Vas a cantar mariachi? Pues adelante también. Estás rubio hasta la madre y tienes los ojos azules, pues
En México también somos güeros, o sea, también somos indígenas, también somos negros, también somos mulatos, somos todos al mismo tiempo. ¿Quieres vivir muy cerca de lo que es nuestra prehispanidad? Pues estás obligado a conocer tu hispanidad también. Ahora, ¿quieres generar orgullo a través de la enemistad con otros países? Aquí sí, muchísimo cuidado, porque regresando a la cita que hice al principio de Gustavo Bueno, cuando se piensa en contra de alguien, y aludiendo a la pregunta de contra quién estaría pensando México si piensa en contra de España, la respuesta es México estaría pensando en contra de México. Así que yo le sugeriría a Shu incluso que tuviera más cuidado a quien llama maestro, y yo comparto completamente lo que él dice en su canal siempre cuando acaban sus videos, y eso es nunca olvides tus raíces. Raíces en plural. Y bueno, amigos, el video ya acabó. Yo agregaría una pequeña reflexión, no sé si sea buena o mala, la verdad no sé. Creo que las personas que reniegan de su historia, de lo que son ya ahorita, es como una persona que se casa con otra persona y dice, si yo no hubiera casado con esta persona, hubiera sido mejor. Yo conocía a otras mujeres o hombres mejores que tú. O sea, creo que es renegar de la historia, y si esas personas que reniegan de su esposa, por así decirlo, regresaran al pasado, realmente ellos no sabrían si les tocó o les fuera a tocar una mejor esposa o peor esposa. No saben, no saben el futuro, por así decirlo. Saben lo que ya pasó, pero no saben lo que podría haber pasado. Y así están muchas personas que reniegan ahorita de España, que a pesar de que nos tocó, pues entre comillas, voy a decirlo así para no exagerar, una buena historia, pues renegamos de eso. Podría ser, tal vez, pero por lo poquito que sé, por lo poquito que sé de historia, nosotros en primera no podríamos haber conquistado a nadie. Por la tecnología, el conocimiento que teníamos era diferente y no era como para invadir otros países o conquistar otros países. Y por lo que tengo entendido, muy posiblemente hubiera pasado eso. Si no hubieran sido los españoles, hubieran sido los ingleses. Y por historia también, les puedo decir a los mexicanos que me escuchen, no existiríamos. Si hubieran sido los ingleses, hubiera sido otra historia muy diferente. O sea, yo siento que tenemos que aceptar lo que somos ahorita, que gracias a Dios existimos, estamos aquí en la tierra. Y yo agregaría un puntito más que siempre agrego, que a lo mejor a algunos no les gustará. Solamente Dios sabe, o sea, solamente Dios sabe, porque también pues los españoles fueron los que tuvieron ese poder militar para pues conquistar gran parte del mundo, y creo que pues dejaron algo muy bueno para mi entender, para mi punto personal, que fue el cristianismo y catolicismo, que fue una barrera enorme. O sea, si nosotros somos como mexicanos, somos como somos, también fue, yo diría, un 70-80% por el catolicismo. Porque imagínense si nos hubieran educado los alemanes, ¿cómo hubiéramos sido? O los ingleses en ese tiempo, hubiéramos sido de otras personas completamente diferentes. ¿Por qué? Porque aquí todavía creo que se le da un valor importante a los valores católicos. Yo siento que influyó mucho. Actualmente sigue influyendo en México, y por eso somos los mexicanos como somos, muy nobles y solidarios. Pero bueno, solamente quería agregar este pequeño punto. El canal del chico, sé que está muy bueno su canal, es Eric Tosar. Les dejo el link en la parte de abajo por si quieren irlo a ver o suscribirse a su canal. Y bueno, amigos, pues este fue el video de hoy. Estuvo muy interesante el video. Gracias por la recomendación. Y bueno, nos vemos en el siguiente video, en la siguiente reacción. Bye, amigos.